noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche hemos decidido seguir en el análisis del panorama electoral. Faltan 4 semanas. En 4 semanas estaremos ya participando de las justas electorales. Ha pasado el tiempo, la campaña ha entrado ya en su mayor dimensión. Está en la televisión, está en la radio. En las redes sociales ha estado permanentemente, pero ahora oficialmente se han abierto páginas en las distintas plataformas de los distintos partidos. Las encuestas han sido un factor importante y creo que determinante dentro de estas elecciones. Aparecen unas, aparecen otras, y esos datos han ido generando muchísimos debates y muchísimas controversias. El lunes pasado salió la encuesta de Vía Ciencia, y esta encuesta ha tenido diversas reacciones, ¿no? Como los números desfavorecían a algunos o no se esperaba, ciertas fuerzas políticas no esperaban, pues esos resultados aparentemente han preferido desconocer la encuesta. Pero nosotros somos un medio, parte de los 5 medios que han hecho pues esta encuesta, y de todos modos tenemos que hablar de los resultados pues que da una de estas muchísimas encuestas que se han estado realizando. Para desmenuzar la encuesta y el momento y en qué están cada una de las campañas, cómo están cada una de las estrategias de las campañas a solo 4 semanas de las elecciones, es que hemos invitado esta noche al sociólogo Nicolás Laguna. Nico, bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Hace tiempo que no te veía, hace tiempo que no te invitaba en realidad. Gracias, Susi, gracias. Tenerte. Es un gusto estar de nuevo aquí en tu programa, y un saludo a todas las bolivianas y los bolivianos que nos están viendo. Con nosotros está también el politólogo Jorge Richter. Jorge Richter es un colega mío, querido además. Jorge, hace tiempo que no compartimos set, me da mucho gusto tenerte. 5 años, hacíamos juntos el corto verano en este mismo canal. Me hubiera gustado empezar otra vez un corto verano contigo. Veremos a la siguiente elección de hacerlo. Jorge, un gusto tenerte. No estás mucho en medios, así que te agradezco mucho haber venido a Esta Casa No Es Hotel. ¿Cómo estás, Susi? Un gusto reencontrarme contigo, es cierto. Todo este tiempo he buscado más mirar un poco la realidad del país, no hablar tanto, no escribir mucho sobre política, pero bueno, creo que tú tienes algo por lo cual siempre termino viniendo a algún set de televisión, y de verdad también un gusto reencontrarme con la gente. Qué bien tenerte. Quédese con nosotros, que después del corte iniciamos con 2 grandes analistas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el panorama electoral? Quédese con nosotros. Volvemos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche estamos haciendo un análisis del panorama electoral. Estamos con Nicolás Laguna y Jorge Richter. Quiero empezar contigo, Nicolás. El viernes, Maggie Talavera, la periodista Maggie Talavera, entrevista a José Luis Gálvez, de Equipos Mori, y él aseguraba que el único factor que probablemente podría generar una migración de voto, generar una tendencia distinta, era el incendio. Pero el lunes hemos visto una encuesta, la de Vía Ciencia, que mostraba a un Evo con un 43% y a un Mesa con un 22%. La pregunta, Nicolás, ¿por qué no influye el incendio, o en realidad sí influye y no estamos viendo bien los datos? ¿Qué es lo que sucede con esto? Mira, yo creo que hay que hacer un análisis un poco más de largo plazo, ¿no? En el margen de las encuestas. La FES ha presentado un compendio de todas las encuestas que se han hecho hasta ahora. He contabilizado 23 desde diciembre, es decir, hay una cantidad de encuestas impresionante, mucho más creo que en anteriores elecciones. Y lo que nos muestra este cuadrito, no sé si se puede ver ahí en la cámara. Bueno, es un cuadro que muestra que hay una tendencia, ¿no? La línea de arriba es la de Evo Morales, la de abajo es Óscar Ortiz y la del medio Carlos Mesa. Y entonces claramente hay una tendencia en todas las encuestas, no solo en una u otra que podríamos objetar la metodología o la capacidad de la empresa encuestadora. Y entonces tenemos ahí un cuadro que nos muestra todas las encuestas, y sobre ese mismo cuadro se puede hacer una línea de tendencia, ¿no? Que es el ejercicio que han hecho acá. Y está clarísimo, Óscar Ortiz en crecida, Carlos Mesa en decrecida desde hace
unos 3, 4 meses, y Evo Morales en ascenso en ese mismo periodo, ¿no? Esa es una tendencia a largo plazo, más allá de una u otra encuesta. Y yo creo que la chiquitanía, la gente sabe diferenciar lo que es un hecho de gestión, de lo que es un problema que puede tener el país, de lo que es la política y la gestión electoral, digamos, ¿no? Entonces la gente ha sabido diferenciar una cosa de la otra. No significa que esté de lo más contento con lo que pueda haber pasado en la Amazonía, pero significa también que es capaz de diferenciar, ¿no?, lo que es un hecho coyuntural sobre un problema concreto que ha tenido el país en este último mes, de lo que es la proyección a largo plazo. Estamos votando para un presidente a 5 años, no estamos votando para un presidente para los próximos 3 meses o para resolver el problema de la Amazonía. De la chiquitanía, perdón. Estamos hablando de una elección que lo que va a hacer es definir el destino del país los próximos 5 años. Entonces la gente mira así, en conjunto, qué hizo, quién es quién, y a dónde apuntan y a dónde quieren dirigir el país. El otro es un problema, creo, coyuntural. Hay un tema de dos fuertes fenómenos de los que has hablado. Si bien es un problema coyuntural, creo que el tema medio ambiente se ha puesto en la agenda política, ¿no? Y creo que termina siendo un fenómeno no solamente coyuntural, sino algo que debería atenderse en el largo plazo. Creo que esa es la primera cosa que creo que nos deja el incendio. Y el segundo fenómeno de esta elección ha sido la caída de Carlos Mesa, que empieza, en ese cuadro se ve muy bien, lo publicó creo página 7 el anterior fin de semana, donde tenemos un Carlos Mesa que llega a 39, pero sorpresivamente empieza a caer. ¿Estos dos hechos te parece que son los que van a definir la elección? Yo creo que la elección no se define por un hecho o dos hechos coyunturales o por un elemento único, ¿no? La gente evalúa la educación, la salud, la economía, ¿no? El bolsillo creo que pesa mucho en el día a día, la estabilidad que pueda tener el país, el liderazgo que pueda tener el país, y eso se mira en conjunto. Y un partido tendrá algo mejor en uno, una mejor propuesta en otra cosa. Eso la gente va evaluando en el conjunto y en lo que han estado haciendo. En realidad, a través de toda su trayectoria política, uno mira al candidato y su partido como conjunto y a dónde proyecta el país. Creo que la gente es más compleja en ese sentido, ¿no? Es decir, tiene una serie de factores que influyen en su voto. Sobre la caída de Carlos Mesa, yo creo que es algo que viene ya de hace rato. Mira, tenemos declaraciones de Diego Ayo, declaraciones de Ricardo Calla, declaraciones de Julio Aliaga, en que dicen más o menos vamos a perder. Ya cometimos errores estratégicos, empezando por dividir, segmentar la oposición, ¿no? ¿Te acuerdas ese gran momento donde pretendían buscar la unidad, pretendían hacer una elección primaria entre los opositores y no lo hicieron, fundamentalmente por la decisión de Comunidad Ciudadana, que dijeron nosotros vamos solos y vamos, y no nos importa quién va o no. Todos estos analistas que son cercanos a Carlos Mesa, lo que dicen es nos equivocamos, ¿no? Entonces creo que ese es un primer factor estratégico que empieza a influir en la carrera de Carlos Mesa como candidato a la presidencia, y lo que ha generado en los últimos días, semanas, es un desbande, ¿no? Comunidad Ciudadana es un partido en desbande, tiene a sus propios analistas hablando mal del partido, hablando mal del candidato, hablando mal del estratega, ¿no? Ricardo Paz, que es el asesor principal de Carlos Mesa. Entonces todo el mundo está disparado. El propio Revilla dice yo ya no voy a hacer campaña, me voy a dedicar a mi gestión, ¿no? Porque también Carlos Mesa no fue capaz de defender a Revilla, ¿no? Es decir, no tiene liderazgo suficiente para atraer a su propia gente, a sus propios aliados en su propia propuesta electoral, ¿no? Soledad Chapetón hace un acuerdo con el gobierno para financiar, para dedicarse a su gestión en el Alto y ya no meterse tampoco en la política, ¿no? O por lo menos en este proceso electoral. Entonces, lo que tienes es un partido que se está dispersando, ¿no? Tienes un partido donde la gente está viendo desde adentro, vamos a perder, esto se acabó, mejor vamos saliendo por todo lado. Eso es lo que yo veo como síntoma ahorita, ¿no, Susana? Un partido en desbande, fruto de la caída permanente del proceso electoral. Le echan la culpa a la estrategia, pero creo que también el candidato ha tenido muchos problemas, no ha sido capaz de explicar muchas cosas, no ha sido capaz de proyectar una imagen razonable y atractiva para los votantes. Yo quiero volver a las encuestas, Jorge.
Los voceros de los distintos partidos son especialistas en descalificar cualquier tipo de encuesta, ¿no? Siempre señalan que las encuestas son sesgadas, que son trucadas, etcétera. Lo hacen, aunque estas encuestas sean respaldadas por metodologías que uno puede agarrar y revisar y probar, ¿no es cierto? Lo hacen pese a que estas encuestas son financiadas. Tú sabes que hacer una encuesta es carísimo, y son financiadas por varios medios de comunicación que en un esfuerzo común, digamos, ¿no? Deciden darle a la gente, a su público, pues una herramienta, y que en definitiva datos, y que en definitiva pues no pasa por engañar cinco medios, ¿no? ¿Te parece una buena estrategia tirarse así contra una herramienta producida por una alianza tan grande de medios de comunicación? Yo creo que la pregunta, Susana, es ¿cuál la desesperación que existe dentro de los partidos políticos por presentar encuestas hacia la opinión pública? Y ahí hay que analizar dos temas muy puntuales y concretos. Las encuestas son una herramienta fundamentalmente para diseñar estrategia. Yo creo que las encuestas hoy en Bolivia todavía están lejos de la capacidad de producir un conocimiento diferenciado que te permita generar una estrategia y conducir la campaña. Porque de lo contrario tú no podrías comprender cómo Carlos Mesa, si es que ha hecho encuestas serias con investigación para generar un conocimiento diferenciado que le permita comprender y sintonizar con aquellas demandas que existen en los bolivianos, cómo está en la situación en la que se encuentra hoy en día, ¿no? Ese es un tema. Pienso que las encuestas, que tendrían que ser la fórmula para que tú puedas conseguir material en función de lo que la gente está pensando. Y acá te abro un paréntesis. Hoy día, porque lo había visto en tu Twitter, hoy día el señor Gonzalo Chávez abre en página 7 un escrito, un artículo sobre el tema de la deuda externa en Bolivia. Pero, por ejemplo, lo que a los jóvenes hoy mismo, lo que les está interesando a ellos es, por ejemplo, un debate sobre el tema de la píldora el día después. A los chicos no les interesa en estos momentos discutir sobre la deuda externa, sobre la cantidad de reservas que existen en el Banco Central, o sobre si tenemos un financiamiento para apalancar nuestra deuda de manera suficiente o insuficiente. Hay que saber sintonizar con lo que esta sociedad, no digo ni bien ni mal, con lo que esta sociedad, que son sociedades líquidas en movimiento constante, están viviendo hoy en día. Y para eso hay que tener dos cosas: o una sensibilidad especial, que muy pocos políticos la tienen y que definitivamente el sector opositor en Bolivia carece de ello, pero que se puede sustituir con estudios científicos. Y estos estudios científicos son encuestas bien hechas, Susana, encuestas bien hechas. Yo no digo que las que hay sean ni malas ni buenas, porque las encuestas bien hechas son las que tú necesitas dentro de tu partido para poder definir tu estrategia. En función de lo que dices, Jorge, bien interesante. A ver, se suponía, ¿no es cierto?, que eso lo han dicho muchos analistas, incluso gente que muestra claramente en sus columnas su afinidad con el señor Carlos Mesa, que era una oportunidad histórica para Mesa participar, ya que las encuestas le estaban dando resultados, digamos, competitivos con Evo Morales. Lo que era antes la característica principal de esta elección era la competitividad. 4 semanas parece que ya no lo es, ¿no? Pero de todas maneras... hace muchos meses atrás. Se decía, ¿no es cierto?, ¿no?, que Carlos Mesa de alguna manera nace de esas encuestas que lo posicionan. 2 años él dijo que no iba a ser candidato y aparecen ciertas encuestas que lo posicionan y que esas mismas encuestas le dan una posibilidad real de ser competitivo a Evo Morales. Entonces, desde tu perspectiva, hubo una mala lectura de las encuestas, se lee los datos de manera muy fácil, muy alegre, sin profundizar en lo que... O sea, porque aquí está Nicolás, es sociólogo, tú eres politólogo, nosotros sabemos que la encuesta es una herramienta
una herramienta para hacer lo que tú dices, estrategia, una herramienta para decidir política pública, una herramienta para decidir, ¿no? Tomar ciertas decisiones en función a lo que la gente está queriendo. Si Carlos Mesa es un candidato producto de las encuestas, ¿qué es lo que pasó ahí? Yo tengo la sensación que Carlos Mesa es un candidato producto de una entrevista de televisión. Carlos Mesa, nadie va a poner en discusión ni la locuacidad que tiene, ni la formación académica, intelectual que tiene, aunque los círculos académicos se lo cuestionan. La entrevista que Carlos Mesa hizo como vocero de la causa marítima de Bolivia en Chile lo habilita a Carlos Mesa. Desde ese momento lo habilita a Carlos Mesa como una figura política expectante con posibilidades presidenciales, porque junto a ese momento aparecen dos situaciones. Una, las primeras encuestas midiéndolo a Carlos Mesa, y dos, una reacción ante una presidencia que no había sido buena y que terminó de peor manera. Aparece la expectativa de una población que lo mira a Carlos Mesa como un posible candidato. ¿En función de qué? En función de haberse situado en un medio chileno, en Santiago de Chile, y decirles a los chilenos lo que muchísimos bolivianos hubiéramos también querido decirles alguna vez a ellos. Esto es más o menos, salvando las diferencias, con un ejemplo muy futbolero, lo que hizo Maradona con los ingleses. Les dio a los argentinos dignidad y les dio el gusto de darles un revés a los ingleses. Esto hizo Mesa en Chile. Y a partir de ahí, con algo tan elemental, Carlos Mesa se sube a la acción política, al protagonismo político, va deteriorando su relación cada vez con Evo Morales, porque tenían ya una relación fluida, construida, va deteriorando por esa relación porque él tiene un directo interés, expectativa que ve, unas encuestas, unas mediciones por ahí, yo no sé qué tan científicas, donde le daban cierto protagonismo. Pero sucede algo. Si esas encuestas, donde a él lo situaban en una situación de expectativa, hubieran sido reales y bien hechas, Susana, los resultados de esas encuestas te permiten leer lo que los bolivianos te están diciendo, lo que la gente te está diciendo. Carlos Mesa no hace hoy en día ninguna acción en relación a lo que los bolivianos le están demandando. Él ve que el presidente Morales tiene algunas dificultades con el tema de salud, muchas, no lo sé, dificultades con el tema de salud, un conflicto vigente, y ataca eso y lo pone como elemento de campaña. Eso no significa tener un estudio de investigación con un conocimiento diferenciado que te permita conducir una estrategia. Eso está más que absolutamente claro. Si el tema de la corrupción es un tema de debate entre un círculo académico del cual podemos participar nosotros, pero del que no participa la gente, porque es de interés de una cantidad de población muy, muy pequeña que tiene una educación específica y privilegiada. Si esto no forma parte del conjunto de los bolivianos, no tiene que formar parte de la campaña. La propuesta de Carlos Mesa, en los discursos que yo he estado mirando por las redes sociales, habla permanentemente del tema de la corrupción. Y ese no es un tema fundamental para los bolivianos. Los bolivianos están involucrados en otros temas. Bueno, los propios estudios te dicen eso, lo que tú estás señalando. Nicolás, hay un libro de un premio Nobel que se llama Richard Thaler. Se titula Un pequeño empujón. Ahí el autor señala que se toma decisiones a lo que él nombra un sesgo de conocimiento, ¿no? Que, digamos, uno toma decisiones en función a lo que hace la mayoría, sostiene. Es decir, si una encuesta da muy alto a uno, ¿no es cierto?, de alguna manera esta encuesta jalaría al indeciso. De acuerdo a tu conocimiento, porque yo sé que tú también estás detrás de hacer muchísimas encuestas, ¿las encuestas influyen o no en el voto indeciso? Mira, yo creo que las encuestas, no solo en Bolivia, en todo el mundo, aquí desde los años 80 aproximadamente, finales de los 80, creo que para el 89 fue la primera elección que tuvo una encuesta que daba resultados y que creo incluso atinó al ganador y bueno, empezó a volverse famosas las encuestas como un método en las campañas políticas.
Las encuestas son un instrumento, las encuestas son un instrumento para el partido, para el candidato, pero también tienen un efecto político, que yo no le daría tanta fuerza. Es decir, sí tienen un efecto, pero no es definitorio. No vas a ganar una elección porque una encuesta dice que has ganado, ¿no? Y lo otro es, la encuesta te puede dar un resultado y te puede dar una serie de indicadores que además son subjetivos porque alguien construye la encuesta, ¿no? Y el tema es cómo administras tú esos datos. Carlos Mesa, evidentemente, cuando tenía 39, genera una expectativa y es lo más difícil de administrar. Te imaginas, la gente lo que está pensando es, esta es una solución para algo o para muchas cosas. Y si tú no eres capaz de responder a cada una de esas expectativas que pueden venir por distintos temas, puede venir por el tema económico, puede venir por el tema educativo, puede venir por la salud, puede venir por cualquier tema que está en la sociedad, la pastilla del día siguiente también, ¿qué esperas de ese candidato? Y resulta que el candidato logra responder a 2 o a 3 de 10, de 20, entonces empieza el declive, ¿no? Porque tú no logras responder a la expectativa. Es decir, es un candidato inflado que no logra responder a lo que la gente pensaba que era. Resulta que era otra cosa, no era el héroe Maradona metiéndole un gol a Inglaterra con la mano, sino que era un ser común y corriente que no sabía cómo responder una cosa, no sabía cómo hacer otra, no puede explicar su pasado, no puede hacer una serie de cosas y va desmoronándose, va decepcionando esta primera expectativa, ¿no? Pero ahí también vienen los errores de estrategia, ¿no? Si te muestras como una cosa, luego te muestras como otra. No sé, yo he visto cambios erráticos, es una estrategia errática, vacilante, ¿no? En algún momento tú ves que Carlos Mesa se presenta como un burgués en una terraza en la zona sur, diciendo yo soy lo nuevo, el MAS es historia, es pasado, aquí vamos a ganar y tal. Y luego se presenta con un chalequito, con tenis, con buzo, ¿no? Sentado en una plaza. Y luego se presenta desde su casa o desde su escritorio, hablando malas palabras frente a la gente, ¿no? Regañando a la gente, poniéndose agresivo con la gente, pretendiendo que le dé un mensaje a otros candidatos, pero en realidad le está hablando a la gente y le está hablando de forma agresiva, ¿no? Entonces no entiendes quién es, ¿te das cuenta? Y cuando la gente vota por una persona, vota por un candidato y tiene una idea de ese candidato, pero cuando ese candidato se te va desdibujando en un sentido, en otro y no terminas de entender quién es, tampoco entiendes por quién estarías votando, ¿no? Entonces empiezas a retroceder, los mensajes son igual erráticos, ¿no? Desde ya es demasiado, o el primero que era más de esperanza, primero está sentado con jóvenes, luego trae a todos sus amigos viejitos como candidatos ya en serio, ¿no? Primero estuvo diciendo que su partido se iba a conformar con un conjunto de jóvenes y luego resulta que sus candidatos son todos de su tanda, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y la renovación dónde está? Nos habló de una cosa pero hace otra, nos dice una cosa y luego hace otra. Entonces, claro, para el electorado es muy complicado entender eso, ¿no? Decir, bueno, este candidato no me termina de cuadrar, no logro dibujar qué es, no logro dibujar 5 años con él como presidente, ni a dónde va Bolivia, ¿no? Entonces, errores desde la estrategia y el propio candidato que no da, porque finalmente una encuesta no te va a ganar una elección. Aunque sea la más científica y la mejor hecha, no va a lograr que tú pongas de presidente a quien tú quieras, ¿no? La gente al final vota por un candidato, por un partido, y hay una estrategia que va a lograr dibujar qué es el resultado final de la conjunción del partido, de la estrategia, de la ideología, y te va a dar un resultado victorioso, ¿no? Pero para eso tienes que tener un buen candidato, tienes obviamente que tener una buena estrategia, y si van fallando esos elementos, obviamente en el tiempo tienes que ir decayendo. Manfred Reyes Villa, que también fue asesorado por Ricardo Paz, es otro ejemplo de eso, ¿no? Empezó con 33, 34% según recuerdo, y cayó al tercer puesto con 20%. A ver, Jorge. Hay algo, pero sobre lo que dijo Nico, a lo cual yo quiero acotar. Evidentemente una encuesta, hoy por hoy, no te determina una tendencia, no configura una tendencia de ganador, ¿no? La encuesta te dice dónde estás, qué problemas tienes, qué adoleces y qué está pensando la gente. Si tú quieres sintonizar después con la gente, ese ya es un tema de la campaña interna y de cómo defines tu estrategia. Pero, por ejemplo, hay casos donde las encuestas señalaban a un candidato a ganador y después, por ejemplo, en los Estados Unidos, y después Donald Trump termina imponiéndose por encima de lo que se pensaba. Y de estos casos hay muchos. A López Obrador le pasó varias veces, donde él iba siempre primero en las encuestas y perdía después la elección.
Pasa que tú tienes que tener una encuesta absolutamente real. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Bolivia. ¿No? Y como partido Tuya, que no es claro, para salir a los medios de comunicación. La estrategia no es tener una encuesta que me dé ganador para ponerla en los medios. La estrategia es tener una encuesta que me dé, te repito, conocimiento diferenciado para que yo pueda confirmar mis hipótesis, investigar y contrastar con la realidad. Contrastar con la realidad, ver qué está pasando en la sociedad y si la sociedad está o no de acuerdo sobre estas hipótesis que yo había planteado. Ahí hay un tema muy claro. Si en los 3 partidos que están disputando la presidencia, si el MAS ha logrado poner esta difusión intensiva, suponiendo que sea el MAS, intensiva sobre los medios de comunicación, no significa que le va a asegurar ganar, pero alguien ahí ha trabajado sobre estrategia. Ha dicho, vamos a poner estas encuestas, científicas o no científicas, las vamos a poner sobre el tapete. Pero instalas una sensación, Susana. Esa sensación de quién puede ganar es fundamental. Es fundamental. La gente sabe y tiene sus propias sensaciones y va midiéndose en función de su conocimiento y de su experiencia, es lo que se llama el pensamiento primero. Y ellos saben quién va creciendo y quién va bajando. Pero han instalado, quien lo ha hecho ha instalado una sensación, y eso es estrategia. Y esta sensación es que el señor Mesa cae y Evo Morales se empieza a alejar. Las encuestas propias, no sé si dirán eso o no lo dirán, pero hay instalada ya en la sociedad algo que desde el otro lugar, desde Comunidad Ciudadana, porque parece que a Ortiz no le interesa eso, desde Comunidad Ciudadana no saben cómo contestar. ¿Y por qué no saben cómo contestar? Porque son amigos ahí adentro, son 3, 4, 5 personas de la misma naturaleza profesional, con experiencia política en el pasado, no un equipo diverso, y discuten entre lo que ellos mismos saben y conocen. Y, entre entonces, no hay un conocimiento nuevo. Que sobre los mismos temas. Yo te voy a... anímate, Jorge, a hacerme una breve reseña de cada una de las campañas. O sea, ¿cómo las estás viendo de los 3 principales candidatos? ¿Cómo reseñarías cada una de las estrategias de campaña? Comunidad Ciudadana, si estoy bien, una ausencia de estrategia, no lo sé. A ver. Yo creo que hay 2 ausencias de estrategia muy marcadas. Es la de Ortiz y es la de Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque no se ven discursos en función de una línea correcta con lo que la gente les podría demandar. Ellos van cambiando también en función de los problemas que tiene el gobierno. Si el gobierno hoy día tiene los problemas de la chiquitanía, entonces ellos quieren encontrar en la chiquitanía la salvación de su campaña. Y no va a suceder. No va a suceder porque, entre paréntesis, los bolivianos no tienen una profunda conciencia medioambiental, una profunda conciencia del medio ambiente. Entonces, lo que está aconteciendo en la chiquitanía no es un tema determinante en su conducta electoral. Preocupa en la coyuntura inmediata. Y habrá, como tú señalabas, habrá que tomar medidas y esto se instalará en una próxima gestión de gobierno, sí. Pero no es una preocupación absolutamente determinante. Algunos quisieran que lo sea, pero yo me temo que no lo es. Por eso los bolivianos nos sentimos afligidos por ello, pero no expresamos mayor preocupación que la inmediata. No encuentro que sean estas 2 candidaturas que estén guiadas primero por encuestas y por estudios que les permitan a ellos llevarles al país una propuesta diferenciada. Acá ha habido en Bolivia una persona que ha hecho eso y que ha ganado siempre las elecciones a las que se ha presentado, que fue Sánchez de Lozada. Él trajo los estudios a Bolivia y él sintonizaba, porque no tenía una buena cercanía ni una sensación directa con la gente. Bueno, ni un claro castellano. Ni un claro castellano, y sobrepasó su falencia de habla y lingüística. Y con estos estudios él pudo ganar una elección porque encontró que el problema en aquel año, por ejemplo, en 93, era el tema de los empleos. La persona que gana elecciones con su olfato político, que en esta sociedad líquida, como te decía, y tan cambiante, ya no es recomendable,
también hay uno solo que se presenta y gana, y ese es Evo Morales, porque él tiene otro tipo de relación con la gente, ¿no? Creo que la estrategia del MAS es distinta, es una estrategia de preservación del poder y es una estrategia donde lo único que quieren que no les afecte es un cuestionamiento sobre el tema de la reelección permanente. Entonces habla el presidente de 5 años más son necesarios, como diciendo, con esto concluyo y esta vez va en serio, 5 años más son necesarios para concluir este proceso. Casualmente, eso que le preocupa al presidente Morales no es lo que ataca el señor Mesa. Estarán tan errados que la preocupación mayor del MAS no es atacada desde el otro lado, que debería ser lo razonable, ¿no es cierto? Por eso aquellos caminan a los tumbos, como casi siempre han caminado las campañas que han ido de la mano de Ricardo Paz, lamentablemente. Caminan a los tumbos sin estrategia y el gobierno tiene una estrategia fija. Esto es preservación de poder. Para ello tengo que generar sensaciones. Ha generado sensaciones de que ganan. ¿Con qué? Con grandes movimientos de masas, que pueden decir son llevados, no interesan. Son grandes movimientos de masas. Si fuera esto tan sencillo y los otros candidatos opositores tuvieran esta facilidad para movilizar a la gente, que además la movilización es parte de un modelo sustitutivo de la democracia pactada, eso ellos no lo han comprendido todavía. Si ellos tuvieran capacidad de movilizar gente, ¿por qué no movilizan? Porque no tenemos recursos, te van a decir. Y la espontaneidad de la gente y el hartazgo del que hablan y el cansancio del que hablan, ¿por qué no moviliza gente? Ay, Jorge, ¿crees que los partidos han optado por una campaña, por ese facilismo que te permite la campaña en redes sociales? Porque lo que parece que hay son trolls y no militantes. Es justamente lo que dices. ¿Por qué no se moviliza toda esa cuestión espontánea? Parece que solamente fuera atribuida a las redes sociales. Y de pronto nos encontramos ante una campaña ausente y una campaña que muchos analistas en este mismo set, pero también en medios escritos, han rotulado como una de las campañas más aburridas que han vivido, ¿no es cierto? Pareciera que también es como, tampoco me muevo de mi zona de confort y doy el clic, ¿no? Y con el clic no se gana. No es muy bueno, ni me va a generar muchos amigos lo que voy a decir. Hay una deficiencia profesional en las campañas opositoras que aterra. Ese es uno de los grandes puntos, Susana. Esto es como escribía una vez Leonard Cohen antes de fallecer y decía, él enseñaba el Kama Sutra, pero nunca había aprendido a amar. Carlos Mesa nos enseñaba a nosotros política desde la televisión y nunca había aprendido a hacer política. Cuando se tiene que sentar hoy en día a construir una propuesta, no tiene ni siquiera empatía directa. Casualmente, uno de los mejores oradores de Bolivia no tiene capacidad oratoria para empatizar con la gente. Ahí tiene un problema. Uno extraña de pronto esas campañas donde Carlos Palenque y Max Fernández le ponían salsa y picante a la campaña y era hasta entretenido mirarlos. O ese sentido del humor sarcástico de Sánchez de Lozada, donde lograba sacar de contexto a Jaime Paz Zamora cada vez que se veían, o al general Banzer en su momento. Esta, como tú dices, sí es una campaña fofa, pero que se conduce al gobierno, no le va al oficialismo y al MAS, no le va a interesar que sea más entretenida. Hay un objetivo que se llama retención de poder. Está avanzando hacia la retención del poder. Mientras el objetivo se cumpla, tú estás contento. En el otro lado estaría yo preocupado. ¿Qué dicen los bolivianos? A ver, ¿qué ha pasado en estos 15 años de gobierno del MAS? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Llevamos nuestras relaciones políticas, societales ahora? Distinto a la época de la democracia pactada, porque hay mucha gente de la democracia pactada ahí, distinta para poderle ofertar y decirle algo diferente a los bolivianos. ¿Qué le vas a decir hoy día? ¿Que quieren empleos, como le decías Samuel Doria Medina el año 2014, cuando el debate en Bolivia no era el tema de empleo porque la economía estaba bien? ¿Qué le ofreces entonces? ¿Qué le ofreces a los jóvenes que están preocupados por los animales, por los perros, mucho más allá que la deuda externa?
mucho más allá que la deuda externa. Entonces, si no tienen capacidad de sintonizar con la gente, no van a tener capacidad de administrar un país. Y eso la gente lo percibe. Lo percibe. Hablando del MAS, Nicolás, del 2005 al 2014, lo señalábamos, el MAS tenía estructuras de campaña muy fuertes, muy notorias, y pese a que este último fin de semana hubo una caminata muy grande, ¿no es cierto? Tampoco creo que el movimiento al socialismo haya mostrado, digamos, esa fuerza electoral que de pronto a la que nos tenía acostumbrados en las elecciones 2005, 2009, 2014, esa gigante movilización. Yo tengo la sensación de que no está, de que las casas de campaña uno no las ve, pareciera que no están instaladas. A ver, ¿qué es lo que desde tu análisis está pasando ahora mismo con el movimiento al socialismo? Mira, yo veo algo de lo que decía Jorge. El MAS es un proyecto de poder que nace el año 96, 97, ¿no? Con esta idea en los sindicatos campesinos del instrumento político. Y a partir de ahí es un partido y un movimiento que va construyendo de a poco, ¿no? Evo Morales no dijo voy a ser presidente el año 96. Empezaron a generar municipios, ganaron algunos municipios con la Izquierda Unida primero, después adquieren la sigla del MAS. Empiezan a ganar diputaciones, ¿no? Evo Morales es candidato a diputado, finalmente el 2002 se presenta como candidato a presidente, gana el 2005, 2009, todos ya conocemos esa parte de la historia. Entonces hay la construcción de un poder desde lo social, hay una base social que quiere construir un proyecto de poder. Y eso se perfila hacia adelante, hacia el futuro, se perfila hacia el largo plazo, no en el corto plazo. Y nos decía Carlos Mesa, no hace política, efectivamente, no es el único político que quiere hacer política sin hacer política. Es decir, él no ha construido un partido, no ha construido un movimiento, no ha construido un apego social, absolutamente nada. Creyó que era decir, bueno, voy a postularme y ahora me posesionan y ahora terminé mi mandato, ¿no? No son 3 momentos, la política es un quehacer diario para construir un proyecto de poder, ¿no? Y el movimiento al socialismo ha hecho eso. Sobre las movilizaciones que tú decías, yo he visto grandes movilizaciones que a mí me han impresionado mucho en los últimos años, no tan concentrado en la etapa electoral, pero sí en esa administración que hace el MAS de su movilización, de su capacidad de movilización. El año 2018, si no me equivoco, en diciembre en Cochabamba, una concentración que era la avenida Blanco Galindo prácticamente completa para respaldar a Evo Morales, lo habilitan, ¿no? Cuando lo habilitan para la elección. Luego tiene la movilización de Chimoré hace un par de meses, que igual fue una cosa impresionante, ¿no? O sea, yo pocas veces he visto tanta gente reunida, quizá comparable con el cabildo de los 2 millones aquí en La Paz, ¿no? Un movimiento creo que más medido, ¿no? El MAS no ha intensificado todo sobre la campaña, no ha jugado una estrategia donde centra la atención sobre la campaña y la satura, digamos, de su propia acción política, sino más bien algo un poco más distendido, ¿no? Los otros partidos creo que no tienen capacidad de movilización. Creo que las redes sociales, que eran su supuesto bastión, sindicato, no sé, organización social, trinchera política, en esta elección no juegan un rol preponderante, ¿no? Sí tienen un rol importante, pero creo que ha bajado muchísimo el tono de lo que fue el 2016 a lo que es el 2019. Porque ya no le han dado ese lugar, esa preponderancia, ¿no? El propio MAS ha tenido una gestión comunicacional en los últimos meses mucho más sólida, mucho más seria, que ha permitido que esas cosas que antes eran, cualquier fake news se convertía en una noticia en la televisión, pues hoy se queda ahí en el chisme de pasillo de las redes sociales, y los medios comunicacionales, los medios tradicionales han tomado más protagonismo en el espacio que les toca jugar, pero también en las redes. Son voces en las redes que tienen un prestigio, que tienen una trayectoria, que tienen una voz oficial, digamos, ¿no? Soy un medio, tengo un prestigio y planto noticias también en las redes sociales. Soy una persona, ¿no? Pero la gente, no el chismecito y la noticia falsa, ¿no? Compartiendo estas cosas de troles, digamos, ¿no? De nombres falsos. Distingue. La gente ya ha empezado a utilizar. Yo lo que he notado es que hay mucho debate entre troles, ¿no? Se están peleando entre troles, pero ya la gente no se mete mucho en ese escenario. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Estamos en un entretenidísimo programa sobre análisis del panorama electoral. Quédese con nosotros.
Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos haciendo un análisis del panorama electoral. Estamos con Nicolás Laguna y con Jorge Richter. Jorge, empezaremos contigo. Esta semana, en realidad el 20, si no estoy equivocada en la fecha, el 20 de septiembre, hace 2 días, han ido apareciendo los spots en los medios de comunicación. ¿Puedes hacer algún contraste breve? ¿Los viste? ¿Hay algún spot sobresaliente? ¿Algún mensaje que puedas resaltar? ¿Algo distinto a lo que han venido diciendo? Que ahí también tengo un poco la misma línea de pensamiento, ¿no? Creemos en Bolivia que los spots de televisión son la correlación del marketing político, y creemos que los spots sustituyen a la estrategia, que un buen spot, un buen material televisivo es una buena estrategia. Y ese es un error enorme, porque lo que dice un spot puede ir a contramano de las expectativas que tiene la población. Tú, Nico, mencionabas a Manfred Reyes Villa. Por ejemplo, el año 2002, Manfred Reyes Villa tenía un spot de televisión donde le estaba dando una mamadera a una llama, y Ricardo Paz decía que ellos eran la campaña del amor y Sánchez de Lozada lo estaba buscando para debatir. Del 41% empezó a perder 0,5 puntos cada día. ¿Y por qué una mamadera a una llama? Porque ellos eran la campaña del amor y estaban en el campo y con una mamadera a una llama, Alejo Vélez. Seguramente querían transmitir una imagen de, no sé, de ternura hacia la gente. Eso no funciona, esto es política. Esto es política, eso no funciona. Evo Morales agarraba con una situación muy precaria en ese momento y mostraba una moneda de un boliviano y decía, esto va a tener valor. Entre la mamadera a la llama y la moneda de Evo Morales y Sánchez de Lozada, que lo buscaba Manfred Reyes Villa para poder tener un debate, tenía que haber alguna respuesta estratégica, no un spot de televisión, ¿no? Ese es un primer punto. He visto algunos materiales de Carlos Mesa y un material del presidente, no he visto de Ortiz. Y volvemos a lo mismo. Si no tienes una línea política clara hacia dónde quieres caminar, que sea el resumen y la síntesis de tu propuesta política para un país, de cómo lo vas a administrar y lo vas a manejar, no tiene sentido que vayas y le digas a la gente, conmigo no va a haber corrupción, basta, se van a acabar los problemas, etc. Entonces, nuevamente es un material sin contenido porque no responde a una estrategia ni a un estudio que tenga un conocimiento diferenciado. El señor Mesa, ¿cómo te va a hablar hoy día de salud, de que con él va a haber temas de salud con atención 24 horas, si él ha sido presidente? Ha sido presidente y vicepresidente, y el tema de salud no es una crisis o una situación límite que se construye solamente en una gestión de gobierno o en 10 años de gobierno del MAS. El tema de salud va desde la fundación de la República. Entonces, ¿qué hizo él? Esto es muy fácil de responder. Si él dice que va a solucionar, ¿qué hizo el gobierno de Mesa en ese tema muy, muy puntual? El presidente Morales, en el spot que he visto, expresa su preocupación. Necesito 5 años más para consolidar este modelo. Que tiene una debilidad ese mensaje. Una debilidad es que siempre está directamente relacionado y estacionado con la misma persona. Pero que eso no se sabe aprovechar desde el lado de los opositores. 5 años más. Es legítimo que un partido vaya renovando sus figuras, sus liderazgos y ansíe quedarse 1, 2, 3, 4, 5, todos los periodos que tú quieras. La alternabilidad es un tema importante para los bolivianos. Parecía que el 21F era importante. Y después del 21F, ¿cómo se ha movido aquello? ¿Sigue siendo importante o la gente dice finalmente ya 5 años más? Esas cosas son las que hay que estudiar. ¿Siente el presidente Morales o tiene encuestas serias? Ese es un punto que tienen que cuidar. Y él lo está señalando, está diciendo 5 años más para poder consolidar un programa y un proceso de cambio, como se denomina. Eso tiene un poco de coherencia.
Lo otro son propuestas que vienen a la ocurrencia de alguien. Te hablo hoy día de salud, te hablo mañana de educación, todo el mundo te habla de eso, Susana. Yo he estudiado ciencia política y estudiaba escuchando a los políticos decir de que hay que mejorar la educación, la salud, etcétera. Y dar trabajo. ¿No? Y dar trabajo y generar un aparato productivo y terminar con la corrupción, etcétera. Hoy día estoy cada vez más viejo y sigo escuchando las mismas cosas. Nada creativo. Nada creativo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No vas a poder ser alternativa si tú sigues diciendo las mismas cosas de hace 20 años atrás. Tú, Nicolás, ¿has visto los spots? ¿Cómo analizarías por fuera del MAS? El de, no sé si viste el de Bolivia dijo no o el de Comunidad Ciudadana. 2 puntos, Susana. El primero, me acuerdo, me viene a la mente con lo que hablábamos de la campaña de Manfred Reyes. Yo era chico, todavía estaba en la universidad. Y me acuerdo que me contaron que las encuestas lo mostraban así, en picada, ¿no? Y que le decían, Manfred, te estás cayendo. Estás bajando, estás bajando, estás bajando. Y claro, lo primero que viene es la negación, ¿no? Eran sus propias encuestas. Y él decía, no, a mí la gente me ama. Yo cuando voy a una comunidad, no sé qué, la gente me recibe, me aman, me besan, me todo. Es mentira, esas encuestas están manipuladas, ¿no? Creo que siempre el que está perdiendo tiende a negar esa realidad. No significa que la acepte de cajón, pero por lo menos debería poder evaluar y sopesar esas cifras, esos guarismos, ¿no? Sobre los spots, he la visto... autocrítica pareciera que es un elemento de indecisión y de debilidad. Entonces, los políticos nuestros terminan siendo fuertemente reacios a autocriticarse. Y es un problema. Peor porque terminan erráticos, ¿no? Y obviamente si en tu partido te arma un acto electoral en algún lado, todos te van a recibir con cariño, pues nadie te va a escupir. Pero lo ha armado tu partido, no es que la gente piensa eso, ¿no? Entonces ahí hay que ser críticos, razonables, evaluar la situación, y las estrategias no se cambian, no van a tumbos de un lado a otro. Una estrategia tiene que ser muy firme, muy sólida. Un cambio de estrategia o un giro en una estrategia tiene que ser algo realmente muy meditado y realmente racionalizado para que sea efectivo, ¿no? Si no, es empezar a caminar como una persona mareada, ¿no? Chocando contra las paredes y a ver a dónde llegas. Sobre los spots, mira, creo que recién han empezado, ¿no? Hay una cantidad de spots importante que la Corte va a difundir de parte de cada uno de los partidos. Yo lo que he visto tanto en Ortiz como en Mesa en sus spots es que siguen con la crítica a la gestión. O sea, creen que porque critican la gestión de Morales van a acceder a mayor votación, van a atraer más votos en función a la crítica a lo que pueda hacer o no Evo Morales. Y ellos no proponen nada, ¿no? Es decir, te dicen, sí, la salud está mal, ¿qué vamos a hacer? Una app. Eso no es una solución a la salud. La salud es un mundo súper complejo que se construye como la educación, ¿no? En décadas. Después, sí, conmigo todo va a ser limpio, ¿no? Ortiz dice eso, todo va a estar cero corrupción, conmigo todo es limpieza. Pero ¿cómo va a garantizar eso? Él puede ser muy transparente, muy limpio, no lo sé. Pero no hay un detonante para que tú digas, oye, sí, él sí sabe cómo va a resolver eso, o con él sí va a pasar tal cosa, ¿no? Entonces, es criticar, seguir echando barro sobre la gestión de Morales y quieren sostenerse sobre eso. Por eso también porque no vieron... tienen sintonía con la población. Sí, por eso vieron también en la Chiquitanía como la bandera, ¿no? Es decir, dejaron todo para irse ahí porque piensan que desgastando la gestión pública es que van a lograr desgastar a Evo Morales, y no lo están logrando, ¿no? Las encuestas nos dicen que están en saco roto, porque imagino que la gente está evaluando otra cosa, está Además, evaluando Martín otros Díaz Meave, elementos. en un programa, en No Mentirás, comentaba una cuestión de error estratégico sobre uno de los spots de Mesa, ¿no? Se pone Carlos Mesa en su spot delante de una cholita. Entonces tú lo único que llegas a ver en el spot, ¿no? Es la pollera, ¿no? Detrás de él. Entonces esa es una imagen muy sugestiva, ¿no? Porque este país ha cambiado tanto que el indígena no es detrás, pues es al lado, ¿no? O sea, la construcción del país en todos los imaginarios, ahora uno no piensa, pues, una chola atrás, no la piensa al lado, ¿no? Como parte de la construcción de la economía, además, pero ¿no? es como, un efecto, ¿no? mira, de la propia campaña, porque quizá el spot podría estar mal,
¿no? En esos términos, pero si la campaña de Carlos Mesa, su estrategia, su visión y su construcción notado, ¿no? te permitía pensar otra cosa, eso no es relevante, ¿no? Lo que pasa es que si tú miras sus candidatos, si tú lo miras a él, si tú miras a su vicepresidente y tal, bueno, la Cholita no está. ¿Te das cuenta? No está presente. Es él y sus amigos de colegio y de, no sé de qué otra instancia, y sus ex colaboradores de gobierno los que están en esa campaña. Y están haciendo una campaña además para su propia gente, ¿no? Parece que le estuvieran respondiendo en un discurso autopoyético a su propia clase, a su propio círculo, y entre ellos se enredan, se pelean, porque por lo visto están golpeando muy duro entre ellos, ¿no? Salir públicamente a escribir algo contra el estratega de tu campaña es algo durísimo. Entonces creo que entre ellos están en un círculo del que no logran salir, ¿no? No hay empatía con la gente, no hay cercanía con la gente. Un candidato oculto como youtuber, y un youtuber súper aburrido además, ¿no? Porque 40 minutos de un tipo sentado en un escritorio no se lo traga nadie. Entonces es una campaña aburrida con un candidato oculto, no sale a los medios de comunicación, no quiere dar la cara, no quiere explicar, no quiere hablar, se escapa de los medios, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo también desde el punto de vista de la estrategia veo bastante complicado ser el estratega de un candidato así, ¿no? Que no puede moverse, que no logra sintonizar con la gente y que tampoco logra lo que logró Bolsonaro. Bolsonaro manejaba los medios y manejaba la comunicación, manejaba todo desde un hospital con un chat, ¿no? Con un celular. Aquí no, pues Carlos Mesa no mueve nada desde su casa con sus transmisiones en vivo, ¿no? Entonces, nada, Sí, tienes un youtuber aburrido y es Mesa difícil ponerlo en carrera no electoral. Quiere estar en los medios. Jorge, han hablado mucho de la estrategia de Ricardo Paz. La historia se suele repetir, dicen algunos. En el 2002, Ricardo Paz fue el estratega de Manfred Reyes Villa, ya se ha señalado muchísimo en esta mesa, iba con 40 puntos y termina la elección con 20. Sí, en tercer lugar además. En tercer lugar. Hoy con Mesa la tendencia es parecida, ¿no? Empieza también en un pico alto de 39, ¿no? Y no importa qué encuesta sea, no importa cuál. Incluso esa encuesta de la UNSA, qué sé yo, no importa cuál encuesta sea, tú ves que no está en 39, ¿no? Ninguna encuesta lo lleva por encima ni siquiera del 25%. La tendencia es a la baja, ¿no? Tú que conociste la campaña de Ricardo Paz y has hecho campaña con él, en un momento tú eras candidato, etcétera. ¿Por qué crees que pasa lo mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo la sensación que Ricardo Paz es un buen vendedor de sus propios productos a un candidato y es una persona que tiene profundas deficiencias en la construcción de campañas modernas y campañas políticas contemporáneas. No tiene capacidad, esto está visto, estoy haciendo una referencia profesional, no tiene capacidad para construir estrategias, para conseguir primero un conocimiento diferenciado y con valor agregado, y se maneja con una cantidad de dogmas políticos que están anclados en los primeros años de la democracia en Bolivia. No solamente le ha ocurrido este problema con Reyes Villa, ahora con Carlos de Mesa, aparentemente. No sé si el 2014, no recuerdo bien, él era también el asesor de Samuel Doria Medina, ¿no? Que tampoco ha podido ganar la elección ni ha logrado una votación deslumbrante. Y también ha liquidado un proyecto político como el de Mónica Medina Palenque, ¿no? Y como el de Carlos Palenque, en consecuencia. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que... Es un quencha bárbaro, ya. Esto significa que tiene falencias profundas en la construcción de estrategia política. No es fácil decir que Carlos Mesa tenía todo para ganar esta elección, no. Claro, eso tiene Evo Morales, evidentemente, ¿no? Evidentemente no es poca cosa. Carlos Mesa es un político de circunstancia y Evo Morales es un político histórico. Entonces eso no era muy fácil de enfrentar.
Sin duda. Pero era absolutamente fácil que él se hubiera podido anotar en su carpeta de clientes y de éxitos una victoria el año 2002, porque no había nada más fácil que derrotar a Sánchez de Lozada. Y sin embargo, perdió y destruyó a ese candidato que tampoco, entre paréntesis, tampoco tenía un talento y una percepción política, porque también era un político de circunstancia. Volvemos a lo mismo, Susana. La campaña política, el marketing político, tiene que manejarse bajo parámetros científicos. Eso significa que tienes que generar conocimiento, tienes que saber qué piensan los bolivianos y tienes que saber contrastar con la realidad y comparar con las regiones. Si no tienes esas mediciones y esos estudios, tu olfato de lo que dice el taxista, de lo que dicen en la peluquería, de lo que señalan en el mercado A o en el mercado B, o lo que me contaron en el avión mientras iba a Santa Cruz, esa no es información. Esa no es información que tenga una validez fuerte a la hora de definir una campaña. El hecho de que, lo que tú mencionabas, a un Carlos de Mesa, tapando a la Cholita, donde de ella solamente se vislumbran unos perfiles a los costados, esto te habla de lo mal que está esa campaña. Porque ni siquiera las piezas comunicacionales, los spots para televisión, etcétera, están bien construidos. Entonces, ahí tienes dificultades profundas y tampoco tienen hoy día la capacidad de hacer autocorrecciones porque le tienen un miedo pavoroso al tema de mostrarse débiles. En conclusión, si un hombre inteligente como Carlos de Mesa, que ha dado una muestra de inteligencia durante muchas etapas de su vida, menos cuando ingresa a la política, no es que él esté exigido a saber de política. Finalmente tú con unos buenos asesores puedes también encaminar el proceso. Si un hombre como Carlos de Mesa tiene hoy día una campaña que está en caída, ¿cómo es que no se les ocurre tener estudios, saber lo que la gente piensa, investigar, contratarse un publicista para que con esos estudios de investigación pueda elaborar piezas de televisión que le lleguen a los bolivianos, saber si los jóvenes están preocupados por el tema de la pastilla del día después o están verdaderamente preocupados por la deuda externa, saber la gente de la clase media si tiene aún expectativas con Evo Morales o no tiene expectativas con Evo Morales, si le molesta o no le molesta la reelección, si son institucionalistas. ¿Cuál es el nivel de aceptación que tenemos sobre autoritarismo en Bolivia? ¿A qué le llamamos autoritarismo? ¿Qué tipo de democracia queremos en Bolivia? ¿Una democracia profundamente participativa, distinta a la democracia liberal y representativa? ¿O nos es indiferente de pronto? Si nos es indiferente, entonces no nos vamos a meter a proponerle a los bolivianos una profundización de la democracia representativa y liberal. Tenemos que saber de qué le vas a hablar a la gente, porque si no te miran y después se van para otro lado. Y lo último que quería decir sobre ese tema de las encuestas y la tendencia de llevar a ganador. Hay estudios que te señalan que hasta el 10 y el 15% de los votos se definen horas antes de emitirlos. O sea, camino a la urna. Tú estás definiendo tu voto. Entonces, si alguien ha posicionado la sensación esta de que este candidato está cayendo y el candidato del oficialismo está cada vez más fuerte, ese ha pensado con estrategia. Ese ha pensado con estrategia. Esta carencia de estrategia significa, si el gobierno tiene un problema de salud, pero te dice, a partir de ahora, tú tienes un sistema de salud gratuito y extendido a más de 1.500 prestaciones. Gratuito y extendido a 1.500 prestaciones, que mejorará en el tiempo, como todo puede ser en la vida perfectible. ¿Qué propones para mejorar esto? Pero claro. Atención de 24 horas. Ok, ya lo tenemos ahora. ¿Qué propones? Si no tienes capacidad para resolver o para plantear algo que es hoy día, no digo simple y elemental porque el tema de salud es complejo, pero ingenioso. Pero es un tema. Ingenioso. En el tema de salud, bueno, tienes muchas dificultades para intentar ser presidente. Yo tengo una curiosidad.
¿Cómo dentro de una campaña se hace la lectura de...? Porque, bueno, Nicolás nos ha contado una anécdota, ¿no? Pero tú estabas dentro. ¿Cómo dentro de una campaña se hace la lectura de una caída? Ricardo Paz lo veía, lo hablaban, se hablaba de eso. Yo puedo contar otra anécdota. O se insiste en la visión, estamos ganando. Yo puedo contar otra anécdota en ese tema. Había un debate en aquel entonces, el año 2002, con un Reyes Villa que estaba bordeando el 40%, que también era inédito para esos momentos, y un Sánchez de Lozada que sus negativos, está en ese documental, sus negativos eran de alrededor del 60 y tantos %. Había alguna gente que le decíamos, una reunión en particular, que le decíamos que había que ir al debate, porque además no había un candidato con mayores debilidades que Sánchez de Lozada en aquel momento, y que no podía escaparle a lo que la gente, sobre todo la gente con DEPA, lo había calificado como vendepatria, y era algo que le llegaba a las entrañas a Sánchez de Lozada. Era un candidato vulnerable y fácil de ganar desde la perspectiva de los argumentos y de la realidad política. Y Carlos Palenque decía que no había... Ricardo Paz decía que no había que debatir, porque ellos eran los candidatos del odio, de la lucha, de la política sucia, de la guerra sucia, y Reyes Villa era el candidato del amor. Y forzado por las circunstancias, fue a un debate que perdió, porque manejaba unas cifras que no controlaba, más o menos como la candidata vicepresidenta de Ortiz, que ha dicho que la deuda externa es de 10 millones, ¿no es cierto? Errores e imprecisiones de esa magnitud. Ahí adentro cercan al candidato. Es lo que un asesor, que es Jaime Durán Barba, que es el asesor de Macri, llama el círculo rojo. El círculo rojo que existe en todos los partidos políticos, ¿no? Es el entorno muy, muy cerrado. Lo tenía capturado a Reyes Villa. Y ahí la llave de ese candado la tenía Ricardo Paz. Y el resultado ha sido el que se tiene hoy día. Tengo entendido, conozco muy poco y me relaciono poco, pero hasta donde sé, Mesa también está cercado por un círculo que no es que no lo deja, sino que no tienen claridad en lo que hay que hacer, y que, soñando con una hipotética victoria, quieren ser todos dueños de esa victoria. Y también tenemos los resultados que hoy día tenemos. Es algo bien elemental, Susana. Si tú quieres debatir y desafías al presidente para debatir, es imposible que no debatas con Ortiz. O sea, es una contradicción absoluta. Que elimina tu argumento. Pero por supuesto, cuando quiere el señor Ortiz debatir, vamos al debate y le voy a demostrar, ¿no?, que lo que yo pienso está por encima de lo que él piensa, pero adicionalmente le voy a ganar la contienda del debate. Eso te habilita para que con mucha fuerza tú puedas retar ahora al número 1. Pero no, él dice que él no va a debatir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el no de Evo Morales, que no tiene interés de debatir con Mesa, y el no de Mesa a Ortiz? ¿Cómo te diferencias si tienes estas contradicciones tan críticas? Eso es falta de estrategia. Y ahí tu estratega, quien dirige tu estrategia, tiene problemas de conocimiento y de manejo de campaña, como los tuvo el 2002, como los tuvo el 2014... y como los tuvo cuando manejaba las campañas y los procesos de Mónica Medina. Mira, sobre esto del círculo rojo, Susana, yo leía un tuit de Arturo Murillo, ¿no?, que dice: yo no voy a decir por ética lo que me ha dicho Ricardo Paz de Mesa. O sea, ¿te imaginas tu estratega principal hablando mal de ti? ¿Qué habrá dicho? No sé, Murillo algún día nos contará seguramente, ¿no? Pero ya, o sea, están llegando a unos extremos muy, muy complicados, yo creo, en comunidad ciudadana, ¿no? ¿Qué opinas en general de la figura de la estrategia electoral? ¿Es útil? ¿Sirve para mejorar el comportamiento del partido? Bueno, claramente, Jorge, tú lo has puesto sobre la mesa. Una mala estrategia pues te lleva definitivamente a un declive, pero yo quiero que hablemos un poco de la figura, de la necesidad de la figura de la estrategia electoral. La estrategia, Susana, lo que hace es poner orden en el conjunto de la actividad, ¿no?, orientado a un fin.
tienes que trazarte un fin, qué es lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada no se trazó el fin en el 2002 de obtener el 40%. Se trazó el fin de tumbar a Manfred Reyes Villa al 20%. ¿Te das cuenta? Esa era claramente su finalidad y en función de eso armó todo el proceso electoral, ¿no? Sin ese orden, sin esa claridad en lo que tú quieres hacer, es obvio que vas a tumbos, ¿no? Hoy quieres ganar votos, mañana quieres atacar al del frente, pasado mañana quieres debatir, pero al día siguiente ya no quieres debatir con el de atrás. Entonces esas inconsistencias en el candidato y en la estrategia de comunidad ciudadana se ven por eso, porque no saben a dónde están yendo, ¿no? Yo creo incluso que se han equivocado en su disputa electoral. Se han dedicado a atacar a Evo Morales y por el otro lado tienen a Ortiz. Y en realidad los votos que Mesa podría disputar son los de Ortiz, no los de Evo Morales. ¿Te das cuenta? Entonces él se enfrasca en una pelea con Evo Morales, pierde esa pelea porque está retrocediendo, y por el otro lado tiene a Ortiz comiéndoselo. ¿Cómo lo ven a Ortiz? Ortiz, yo veo una estrategia de manualito de internet de comunicación política, así demasiado primario, ¿no? Las manos limpias, las cuentas claras, repitiendo todo el día lo mismo, pero que le ha dado resultado, le ha funcionado porque también no tiene quien lo ataque. Mesa está enfrascado con Evo Morales está en su campaña, en su propia lógica, y entonces no tiene nadie quien le haga frente. Entonces con una cosa muy básica, muy elemental, ha logrado ir avanzando en sus resultados electorales. Tampoco son grandiosos, ¿no? Lleva estancado desde... 13%. Sí, en el 12% desde mayo, junio de este año, ¿no? Eso le sirve para mirar... Pero ha subido un poquito. Tal vez algún momento con expectativa el 2025, pero... O mirar para adelante, digamos, la construcción de una bancada, ¿no? También. Pero tiene un jefe de partido con un liderazgo muy marcado en Santa Cruz, como es Rubén Costas. Entonces ahí va a tener una dificultad, tal vez se va a querer de pronto abrir. Pero adicionalmente a esto, hay algo que te muestra, Susana, el panorama. Varios periodistas que apoyan a Carlos Mesa, por ejemplo, y otros analistas han señalado de que, bueno, y ayudan además, ¿no? De forma indirecta. Es posible que gane Evo Morales, pero no va a tener 2/3. Entonces, el que afirma esto es que realmente desconoce eso que habíamos señalado al principio, desconoce que este país, desde el año 2005 a la fecha, para bien o para mal, como sea, ha cambiado. Y la gobernabilidad de hoy no es la gobernabilidad de la democracia pactada, donde el Parlamento era importante. La gobernabilidad de hoy día es un modelo sustitutivo de esa democracia pactada que se basa en movilización social, que se basa en asambleísmo y deliberación como mecanismo de peticionar, que es el pueblo funcionando para peticionar, y en un poder ejecutivo que gobierna obedeciendo al pueblo, que es obedeciendo estos dos elementos. Esto, no digo ni bueno ni malo tampoco, esto es un modelo de poder. Si tú no tienes un modelo sustitutivo de este modelo de poder, ¿cómo quieres ganar? Y si la propuesta es democracia pactada, ¿no? O sea, porque... Es volver hacia atrás. Claro. La gente no va a volver hacia atrás. Hay que tener claro que la gente no va a volver hacia atrás. Entonces, si hay un modelo, un nuevo modelo de poder con 3 vértices, distinto al de la democracia, superador de la democracia pactada, ¿qué plantean estos señores durante 15 años que han tenido para entretenerse, pensar y mientras esperaban el momento, y el día de hoy no encuentran respuestas? No encuentran respuestas. Cuando Evo Morales les dice, ustedes son la derecha que quieren retornarnos al pasado, se miran entre ellos para ver quién es el mayor culpable de todo esto. No tienen respuestas. Ese es un problema de no sintonizar con la gente. Y no sintonizas con la gente cuando no investigas qué es lo que está pasando en la sociedad. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros. Volvemos ya a las conclusiones de nuestro programa. La verdad que un programa sumamente entretenido. Muchas gracias a los dos. Volvemos a esta casa, no es hotel. Bueno, yo quiero, antes de que cerremos el programa, hacerles la pregunta de ¿qué pasa con el MAS? ¿Cómo están viendo el MAS? O sea, si bien el MAS está arriba, ¿no? No está en los números a los que nos tenía acostumbrados tampoco, ¿no? O sea, no estamos hablando del 60% de intención de voto, ¿no? O sea,
los números también son más moderados para el MAS. Muy cortito, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que pasa? Porque también el MAS, Susana, tiene sobre sus espaldas 16 años prácticamente de gestión de gobierno, ¿no? Eso no es poco. Las gestiones de gobierno, es una realidad que todo el mundo la conoce, desgastan, pero sobre todo van generando un acumulado de elementos que te desprestigian, que te hacen daño, etc. Cuando tú dices eso, yo la sensación que tengo es que el MAS debió, como partido político, preservar su proceso de cambio con la generación de nuevos liderazgos. Eso era lo que le hubiera hecho un bien importante al gobierno. Pero no somos una sociedad de caudillos. Somos una sociedad de caudillos, pero estamos viendo un periodo de gobierno por primera vez tan largo. Entonces, ¿cuáles son los resultados que pueda tener eso? Va a ser ahora esto lo vamos a conocer en el siguiente tiempo. Y si hay experiencias que te dicen, por ejemplo, el PRI en México, donde la renovación permanente de la primera figura, que es el presidente, les ha permitido a ellos pervivir 70 años. Nicolás. Yo creo que ahí hay que tener cuidado. No, nunca una encuesta le ha dado a Evo Morales 60% antes de la elección, ¿no? Porque en realidad las encuestas todavía contemplan blancos, nulos, no sabe, no responde, indecisos. Bueno, entonces nunca hay. Quizá hay datos inferiores, creo, a encuestas de elecciones pasadas, que vienen de una acumulación de muchas cosas. Ha sido bastante complejo estos 3 años últimos, creo yo, desde finales del 2015 hasta 2019. Han sido una gestión más compleja, más difícil, sobre todo en lo comunicacional. Ahora la veo mucho más recompuesta. En los últimos meses la comunicación del gobierno y del MAS ha sido mucho más eficiente y ha logrado ir posicionando de a poco, creciendo eso que veíamos en las encuestas, ¿no? Una tendencia paulatina de crecimiento. Habrá que ver hasta dónde llega ese crecimiento. No es fácil decir en este momento si eso sigue, se detiene o qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que el MAS está claro en sus metas y está avanzando a paso firme sobre lo que quiere hacer y está haciendo lo que tiene que hacer para llegar a esos resultados. ¿Con qué quieres que se quede la gente, Nicolás, que hoy te he invitado como sociólogo, no como director de la GETIC? Me has reclamado porque en las redes, ¿por qué no he dicho que eres director de la GETIC? Bueno, porque, no sé, te he invitado como sociólogo. Sí, no, hoy yo he venido a hacer un análisis, conversar con ustedes sobre eso, no hablar de la institución, porque creo que ahí tendríamos que hablar de otros temas totalmente alejados de esto. Pero para mí, creo que la idea central ha sido este fenómeno, ¿no? 2 candidatos que crecen, Evo Morales y Ortiz, hablando de las encuestas, una candidatura que no cae de hace una semana o de la última encuesta, una candidatura de Carlos Mesa que viene cayendo desde hace 2 meses, un poco más, por 2 elementos centrales, ¿no? Un candidato que no está a la altura de la expectativa, un candidato que resultó ser peor que Samuel Doria Medina, ¿no? Un candidato, los datos en las encuestas dicen que llega al 25, 26, Doria Medina logró 27, ¿no? Entonces resulta peor que Doria Medina. Era que se presente Doria. Quizá lo hicieron a un lado antes de tiempo, ¿no? Aunque están buscando ahora traerlo de nuevo. Y por el otro lado, una estrategia errática, bambaleante, vacilante, titubeante, sin un norte claro y sin una acción clara para la gente, ¿no? Entonces, yo leería eso a las encuestas y el resultado es fruto de esos elementos. Jorge. Yo recomendaría, sobre todo a los partidos políticos, 2 cosas. La primera, que encuentren sintonía con lo que la población y la gente quiere en sus distintos estamentos, ¿no? Con jóvenes, con clases medias, con sectores originarios, campesinos, etc. Que veamos lo que realmente ellos, después de todo este proceso de transformaciones y de cambio, que no lo podemos tirar por la borda, podamos comprender cuáles son las expectativas de la gente, que los partidos recojan esto. Y segundo, que no intenten ni con spots de televisión, ni con encuestas, algunas dirigidas, tratar de deformar lo que es una realidad donde los bolivianos tienen absolutamente claras las cosas. Es mejor no perder las oportunidades que el país tiene para que se pueda recoger, quien gobierne, cualquiera que gobierne, para que se pueda recoger aquello que los bolivianos necesitan.
El país no puede tener ni postergaciones, ni nuevas fundaciones, ni reempezar de nuevo. Hemos avanzado, hay muchas cosas buenas y hay otras por corregir, que se centren en eso. Pero que pongamos un final a esto de querer marcar un cisma entre los bolivianos que no le trae absolutamente nada bueno y nos va a lograr solamente hacer involucionar hacia atrás. De pronto es mucho pedir, pero ojalá los partidos políticos con posibilidades hagan eso. Te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. A ti, también, Susana, en todo caso. Nicolás. Gracias, Susana. Un programa que la verdad muy entretenido. Espero que la gente lo haya disfrutado. Con nosotros hasta el siguiente domingo, que tenemos entrevista candidato. Quédese con nosotros, quédese con la programación de ATV. Viene el Deportivo. Buenas noches.